es Ariel Tau, soy especialista en clínica médica, trabajo en la empresa Dar Salud en Necochea y mi rol dentro de la empresa es ser coordinador médico y director. Dar Salud es una empresa de internación domiciliaria que se especializa en asistir a pacientes con diversas patologías en sus domicilios. ¿En qué consiste esta tarea? Consiste en que cualquier paciente con cualquier patología que no requiera una asistencia en un nosocomio o que pueda ser tratado o asistido en un domicilio, la empresa envía un equipo de profesionales, médicos, enfermeros, kinesiólogos, cuidadores, psicólogos, terapistas ocupacionales, así como aparatología para poder asistir al paciente en su domicilio. La atención domiciliaria que brinda la empresa Dar Salud puede darse tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Dentro de las patologías en pacientes adultos tenemos desde patologías quirúrgicas a patologías no quirúrgicas. Dentro de las patologías quirúrgicas lo que más vemos son cirugías traumatológicas, aunque también vemos otro tipo de cirugías como cirugías abdominales. Y dentro de las patologías no quirúrgicas tenemos una variedad de patologías importante, desde casos de Parkinson, deterioros cognitivos, insuficiencia cardíaca, neumonías. Tenemos varios pacientes, dado la situación de la pandemia, estamos viendo varios pacientes post-COVID que han quedado con secuelas pulmonares, con insuficiencia respiratoria, y también, bueno, este tipo de pacientes los podemos ver. También vemos enfermedades reumatológicas como artrosis o artritis, vemos pacientes con patologías neuroquirúrgicas y también vemos podemos atender a pacientes pediátricos. Dentro de las patologías de los pacientes pediátricos, las que más vemos son las relacionadas con alteraciones en el desarrollo neurológico de los pacientes, ya sea por deterioro en el desarrollo intrauterino, como patologías cardíacas congénitas que requieren fundamentalmente una atención mucho más especializada, porque son pacientes mucho más complejos, donde el apoyo de la familia es fundamental. Dentro de las patologías pediátricas estamos viendo fibrosis quística, ELENA, también enfermedades con alteraciones del desarrollo neurológico, donde no tenemos colaboración prácticamente del paciente justamente por alteración del desarrollo neurológico que tienen, patologías cardíacas congénitas, donde hay malformación de grandes vasos. De acuerdo a la patología del paciente, el médico tratante hace una solicitud de asistencia domiciliaria, de internación domiciliaria, y en Dar Salud lo que hacemos es como una asistencia multidisciplinaria, como si fuera un traje a medida para la patología del paciente. Por ejemplo, paciente que tiene un ACV, hay un equipo básico de profesionales que siempre van. Por ejemplo, el médico, la enfermería y el kinesiólogo siempre están dentro de ese equipo de asistencia básico. Todos los pacientes de internación domiciliaria por lo menos tienen esos tres profesionales. Y en determinados casos se va agregando según la patología. Por ejemplo, en el caso de un ACV se le puede agregar un terapista ocupacional, se puede agregar un psicólogo, porque muchas veces los pacientes con ACV tienen trastornos psicológicos asociados, como por ejemplo angustia o ansiedad por la misma enfermedad, y además aparatología para poder utilizar en el domicilio, por ejemplo cama, colchón y silla de ruedas. El kinesiólogo es fundamental en el trabajo que realizamos con los pacientes en internación domiciliaria, porque el aspecto básico, esencial de la internación domiciliaria es rehabilitar al paciente. Entonces el kinesiólogo tiene un rol fundamental para la rehabilitación motora, muscular del paciente, para que el paciente, si en un momento de su enfermedad le tocó estar postrado, intentar de que el paciente vuelva a caminar, vuelva a ser autoválido y vuelva a tener la autonomía que había perdido con su enfermedad. La enfermería obviamente es relevante
porque la enfermería nos permite control de los signos vitales del paciente, ver cómo evolucionan las constantes vitales. Siempre tienen un sexto sentido, digo yo, los enfermeros, porque siempre ven cosas que muchas veces a los médicos se nos pasa por alto. Y es una herramienta fundamental. Obviamente el médico hace que se cumplan los requisitos que fueron marcados para la rehabilitación del paciente, y después otros profesionales de los cuales disponemos, por ejemplo el terapista ocupacional, se encarga, en el caso de una ACV, de lo que es la motricidad fina, de poder sortear dentro de su casa pequeños obstáculos dentro de la vida cotidiana, dentro de su domicilio. El psicólogo obviamente ayuda desde el punto de vista mucho más específico, que es lo conductual, o cómo se va, o cómo sobrellevar el estado de internación domiciliaria y de pérdida de su actividad laboral o funcional durante un tiempo definido. También contamos con cuidadores, que son muy importantes los cuidadores, porque los cuidadores muchas veces, cuando hay algún momento en que el familiar se ausenta de su domicilio, el cuidador está en ese caso para asistirlos, para llevarles un vaso de agua, para higienizarlos, para darles de comer, para vestirlos, etc. Dar Salud tiene la posibilidad de su aparatología de poder utilizar distintos tipos de complejidades. Complejidad elevada, complejidad media y complejidad baja. O sea, la máxima complejidad que le podemos brindar a un paciente es instalar una UTI móvil dentro de su domicilio. Esta UTI con lo que cuenta es fundamentalmente con un respirador, con aspiradores de secreciones, con monitores, con bombas de infusión para pasar drogas, para pasar antibióticos, etc. Esto fundamentalmente, la alta complejidad es lo que más se parece a una terapia intensiva. Es una pequeña terapia intensiva dentro del domicilio. La complejidad moderada podríamos definirla, por ejemplo, con poder proveerle al paciente un concentrador de oxígeno. En los casos que tenemos de post-COVID, muchos de ellos están asistidos con concentradores de oxígeno, lo cual les permite, en el caso de ser necesario, poder utilizarlo. Y lo que es complejidad baja, nosotros le podemos proveer a los pacientes de cama ortopédica, colchón antiescaras, silla de ruedas, andadores, etc. Dar Salud es una empresa donde la casa matriz se encuentra en Mar del Plata. Nosotros estamos en la ciudad de Necochea, la sucursal de Necochea, donde yo soy el coordinador médico y el director. Y bueno, Dar Salud, además de Necochea, Dar Salud atiende todas las obras sociales, tanto prepagas como no prepagas. También atiende PAMI, pacientes de PAMI. Y la zona de influencia de Necochea es Lobería, San Cayetano, Chávez. Para acceder al servicio de internación domiciliaria se requiere que ya sea el médico tratante derive al familiar a la sucursal de Necochea, que está cita en la calle 58 26 26. La otra posibilidad es que si el paciente se encuentra internado en algún nosocomio, el pedido se hace directamente desde el nosocomio. Acá hay una ventaja extra, no se da en todos los casos, sino sobre todo cuando el paciente se encuentra internado en un hospital, en una clínica, es que para los pacientes que tienen PAMI o IOMA, cuando uno inicia el trámite de asistencia domiciliaria, internación domiciliaria, el tiempo a la autorización es muchísimo menor. Esta es la ventaja que tienen los pacientes que se encuentran internados, es decir, que se puede solicitar el servicio de atención domiciliaria con el paciente estando internado. Dar Salud es una empresa de internación domiciliaria. El propósito es asistir al paciente en su domicilio para poder rehabilitarlo y poder lograr la recuperación y la funcionalidad del paciente, al mismo tiempo que también asiste a los familiares en este trabajo. Bien, Dar Salud es una empresa de internación domiciliaria cuyo eje central es la calidad de la atención tanto del paciente como de los familiares, y en este momento está avalado por normas ISO a nivel internacional.